Los monitores de la UCI no eran lo único que pitaba aquella noche. El silencio se hacía cada vez más pesado, como una bomba a punto de estallar. Todos en el St. Jude's Memorial pensaban que Alice era solo la enfermera nocturna callada y tímida, que traía café y aguantaba los insultos de los médicos arrogantes con la cabeza gacha. La llamaban débil, la llamaban invisible. Pero cuando un pistolero desesperado con una R-15 abrió de una patada las puertas dobles y puso a toda la sala de rodillas, descubrieron la aterradora verdad. Alice no se quedó paralizada. No huyó, se transformó. Y el personal aterrorizado se dio cuenta demasiado tarde de que la mujer que cambiaba las vacinillas era la cosa más letal de la sala. Las luces fluorescentes de la unidad de cuidados intensivos del St. Jude's Memorial zumbaban con un ruido sordo y molesto que parecía perforar directamente las sienes de Alice Miller. Eran las 2 de la madrugada de un lluvioso martes en Seattle, una de esas noches en las que el frío húmedo se colaba por las puertas automáticas cada vez que entraba una ambulancia. Alice se ajustó la bata azul verdosa, demasiado grande, que le quedaba holgada y ocultaba un físico mucho más resistente que el algodón suave. Tenía 34 años, pero parecía más joven, sobre todo porque no se maquillaba y llevaba el pelo oscuro recogido en un moño severo y práctico. Para el resto del personal del turno de noche, era parte del mobiliario, fiable, silenciosa y totalmente aburrida. Millered 4 necesita un cambio ahora. Deja de soñar despierto. La voz aguda pertenecía al Dr. Harrison Sterling, el jefe de residentes en rotación. Sterling era un hombre que creía que su título de médico le daba el derecho divino de menospreciar a cualquiera que ganara menos de 6 cifras. Estaba de pie junto a la estación de enfermeras, bebiendo un espresso y tocando su costoso reloj. «Ya está, doctor», dijo Alice en voz baja, con tono monótono. No le miró a los ojos. Nunca lo hacía. El contacto visual invitaba a la conversación, y la conversación invitaba a preguntas sobre el pasado. Alice no hablaba del pasado. «Y tráeme una ficha nueva para el ingreso de las 6», añadió Sterling, sin molestarse en mirarla mientras ella pasaba. «Dios, Beatrice, ¿dónde la encontró recursos humanos? Se mueve como un perezoso en arenas movedizas». Beatrice, la jefa de enfermeras, que llevaba trabajando en St. Jude desde los años 90, soltó una risa áspera. «Es mano de obra barata, Dr. Sterling. No replica. Acepta todas las horas extras que nadie quiere. Pero no espere que tenga personalidad. Creo que lo más emocionante que hace es tejer calcetines en sus descansos». Alice las oyó. Siempre las oía. Su audición se había visto ligeramente dañada en Kandahar, un zumbido persistente en su oído izquierdo, pero se había entrenado para filtrar el ruido y captar frecuencias específicas, susurros, el clic de un seguro, el sonido distintivo de las botas sobre las baldosas. Entró en la habitación 4. El paciente, el señor Henderson, era un anciano que se recuperaba de una grave neumonía. Era una de las pocas personas que miraba a Alice con amabilidad. «Vuelven a dominarte, Alice», resoplaba con voz ronca. Alice esbozó una rara y genuina sonrisa que transformó su rostro durante un fugaz segundo. Trabajaba con rapidez, moviendo las manos con una eficiencia casi mecánica. Levantó al pesado hombre con sorprendente facilidad para ajustarle las almohadas. «No pasa nada, señor Henderson. Son solo palabras», le susurró. «Eres demasiado fuerte para una cosita como yo», observó él, fijándose en cómo flexionaba los brazos para estabilizarlo. «¿Levantas pesas o algo así?», murmuró ella. Le tomó las constantes vitales. El ritmo cardíaco era estable. La saturación de oxígeno era buena. «Duerme un poco. Yo mantendré a raya a los lobos». Salió al pasillo, volviendo a su papel de mujer invisible. Prefería que fuera así. En su vida anterior, la visibilidad significaba que eras un objetivo. En el 75 motor regimiento de Rangers y más tarde en las unidades colaborativas especializadas. Técnicamente, no se le permitía hablar de ello, pero pasar desapercibida y moverse rápido era la diferencia entre volver a casa y volver a casa en un ataúd. Había dejado el servicio hacía 3 años. La transición había sido dura. La descarga de adrenalina había desaparecido, sustituida por la crueldad mundana y sistemática del mundo civil. Había elegido la enfermería porque quería salvar vidas en lugar de quitarlas. Quería curar, pero no había previsto la política. Volvió a la estación
donde Sterling estaba contando en voz alta una historia de golf a una chica llamada Jessica. Así que le dije al caddy, si me pasas un hierro 9 para este golpe, voy a comprar el palo y despedirte. Sterling Gifford. Alice colocó la ficha solicitada sobre el mostrador. Aquí tiene la ficha de la habitación 6, doctor. Sterling se molestó porque le interrumpieron la historia. Le arrebató la ficha de la mano, arañándole la muñeca con la uña. No se disculpó. Ya era hora. La próxima vez, intenta moverte más rápido que un glaciar. Sinceramente, ¿te importan siquiera estos pacientes? No tienes ninguna urgencia. Alice miró el arañazo en su muñeca, una línea blanca que se estaba volviendo roja. Su pulso no se aceleró. Su respiración no cambió. En su mente, vio 3 formas diferentes de incapacitar a Sterling utilizando solo el portapapeles que tenía en la mano. Reprimió ese pensamiento y lo encerró en la caja mental que mantenía fuertemente encadenada en lo más profundo de su mente. Lo haré mejor, doctor, dijo. Sí, claro. Ve a comprobar el inventario del armario de suministros. Me estás deprimiendo con tu simple presencia. Sterling la despidió con un gesto de la mano. Alice se dio la vuelta y se dirigió hacia el armario de suministros situado al otro extremo de la sala, cerca de la salida de emergencia. Mientras caminaba, echó un vistazo al pasillo. Era un hábito que no podía romper. Puntos de salida, cobertura, líneas de visión. El hospital era una pesadilla de cristal y espacios abiertos. Estaba contando gasas cuando la sensación la invadió. Era un cosquilleo en la nuca, una caída repentina de la presión barométrica que no tenía nada que ver con el tiempo. Era la sensación que solía tener antes de que explotara un artefacto explosivo improvisado o se desencadenara una emboscada. Algo iba mal. Detuvo una caja de suero en su mano. El hospital era ruidoso, pero el ritmo había cambiado. Las puertas automáticas de la entrada principal de urgencias, al final del largo pasillo de la UCI, se habían abierto con un silbido y permanecían abiertas. Entonces se oyó un grito. No era un grito médico, ni el grito de dolor de un hueso roto o un cálculo renal. Era un grito de terror primitivo. El grito se vio interrumpido por un sonido inconfundible para cualquiera que hubiera pasado tiempo en una zona de guerra, pero totalmente ajeno al personal de St. Jude's. Crack, golpe. Crack, golpe. 2 disparos de alto calibre, semiautomáticos. Alice dejó caer la caja de suero. Cayó al suelo, pero ella ya se estaba moviendo. No corrió hacia el pasillo como una civil presa del pánico. Se movió hacia el borde del marco de la puerta, cortando el pastel, mirando con un ojo. Al final del pasillo, cerca de la conexión con la sala de espera de urgencias, se había desatado el caos. Las enfermeras se apresuraban, dejando caer bandejas. Los pacientes se despertaban, confundidos. ¿Qué ha sido eso?, gritó Beatriz desde la sala de enfermeras. ¿Quién ha dejado caer algo? ¡Al suelo!, resonó la voz de Alice. Ya no era la voz suave y tímida de la enfermera de noche. Era una orden ladrada desde el diafragma y proyectada con la autoridad de un sargento. Beatrice parpadeó, atónita. Disculpe, no se le grita. Entonces, el hombre armado entró en la sala de la UCI. Era grande, quizá medía 1,90. Llevaba una gabardina verde empapada y botas pesadas. Temblaba, vibrando con una mezcla de rabia y narcóticos. En sus manos tenía un rifle estilo AR-15 con una culata modificada. No lo sostenía con precisión militar. Lo agarraba con fuerza, balanceando el cañón violentamente. «Que nadie se mueva», gritó el hombre. Su voz se quebró, aguda y desesperada. «Quiero al médico. Quiero al que la mató». El doctor Sterling, que hacía 10 segundos se reía hablando de su partida de golf, palideció. Dejó caer su taza de café. Se rompió en 1000 pedazos y los fragmentos de cerámica salieron disparados por el suelo del linóleo. Dije, «Que nadie se mueva». El hombre armado disparó al techo. Llovió polvo y yeso. El estruendo ensordecedor resonó en el espacio cerrado. A su vez, Jessica gritó y se lanzó debajo del escritorio. Beatriz se quedó paralizada, con la boca abierta, agarrando su portapapeles contra el pecho como si fuera un escudo. Alice se retiró a la sombra de la puerta del armario de suministros. Respiró hondo. 4 segundos. Ese era el tiempo que tardaría él en examinar la habitación, evaluar la amenaza, un enemigo, estado mental desconocido,
Alta probabilidad de abuso de sustancias o crisis psicótica. Arma de plataforma AR. Dedo en el gatillo. Sin disciplina con el gatillo. Impredecible. Miró a su alrededor. Estaba desarmada. Llevaba ropa quirúrgica. Su arma estaba a 30 metros, en una caja fuerte para armas. El hombre armado se dirigió hacia la sala de enfermeras. Agarró un carrito con ruedas y lo empujó, haciendo que los instrumentos cayeran ruidosamente. Mi esposa vino aquí hace 3 días. El hombre armado rugió, con lágrimas corriendo por su rostro. Tenía dolor de estómago. Usted la envió a casa. Dijo que eran gases. Ella murió. Se le reventó el apéndice y murió. Apuntó con el rifle al Dr. Sterling. Sterling levantó las manos, temblando tan violentamente que sus rodillas se golpeaban entre sí. Por favor, balbuceó Sterling. No sé quién es usted. Veo a tantos pacientes. Usted firmó el alta. El hombre armado metió la mano en el bolsillo, arrugó un trozo de papel y se lo tiró a Sterling. Dr. H. Sterling. Es usted, ¿verdad? Rico cabrón engreído. Alice observaba desde 6 metros de distancia. Conocía a ese hombre. No personalmente, pero conocía a los de su clase. Había perdido la razón. Estaba en la fase de negociación con el dolor, y su moneda de cambio era la violencia. Si nadie intervenía, Sterling iba a ser ejecutado delante del personal. Alice volvió a mirar por el pasillo. No había seguridad por ninguna parte. Los guardias de seguridad del hospital eran policías jubilados o universitarios armados con pistolas eléctricas y linternas. No iban a enfrentarse a un rifle. La policía tardaría al menos entre 5 y 7 minutos en llegar. Sterling tenía quizá 30 segundos. Alice miró las estanterías que tenía al lado. Suero, vendas, jeringuillas, nada táctico. Entonces sus ojos se posaron en el carro de paradas que estaba justo fuera del armario de suministros. Encima había un pesado desfibrilador portátil y un tanque de oxígeno metálico. Tenía que acortar la distancia. Puedo explicarlo. Sterling lloraba orina, oscureciendo la parte delantera de su bata. Por favor, señor, podemos mirar el expediente. Podemos... Está muerta. El pistolero accionó el cerrojo, a pesar de que ya había una bala en la recámara, y expulsó una bala real al suelo. No tienes nada que explicar. Levantó el rifle y apuntó directamente al pecho de Sterling. Oye, la voz provenía del armario de suministros. No era un grito, era una llamada tranquila y aguda. El pistolero giró el cañón, alejándose de Sterling. Alice salió. Levantó las manos, con las palmas abiertas y los dedos extendidos. Caminó hasta el centro del pasillo, exponiéndose por completo. Se convirtió en el blanco. ¿Quién eres?, espetó el pistolero, apuntándola con el rifle. Me llamo Alice, dijo ella. Su voz era firme, hipnótica. Lo miró fijamente a los ojos. Solo soy una enfermera. Soy la que limpió la habitación de tu esposa después de que se fuera. La recuerdo. Era una mentira. Una mentira táctica diseñada para crear una pausa. Una interrupción del bucle UDA. Observar, orientar, decidir, actuar. Ella estaba interrumpiendo su bucle. ¿La recuerdas? El hombre armado parpadeó, y su ira vaciló por un microsegundo. Tenía los ojos azules. Alice mintió de nuevo y dio un paso más hacia él. Ahora estaba a 4,5 metros de distancia. Habló de su marido. Dijo que él la quería mucho. Dijo que los labios del hombre armado temblaron. El rifle bajó unos centímetros. Detrás del escritorio, Beatrice hacía un movimiento frenético con el pie, tratando de que Alice corriera. Sterling estaba acurrucada en posición fetal, sollozando. Lo hizo, dijo Alice. Dio otro paso. 3 metros. Ella no querría esto, David. Adivinó un nombre. O más bien, vio el nombre bordado en su camisa de trabajo debajo de la gabardina. David's Auto Repair. Me llamo David, susurró. Conozco a David. Baja el arma. Hablemos de ella. Estaba funcionando. La desescalada estaba funcionando. Los músculos de Alice estaban tensos, listos para saltar si él aflojaba el agarre. Pero entonces las puertas dobles detrás de Alice se abrieron de golpe. Un guardia de seguridad aterradoramente joven y aterrorizado, de unos 19 años, entró tambaleándose, buscando a tientas su funda. «¡Suelta el arma!», gritó el chico, con la voz quebrada. El hechizo se rompió. Los ojos de David se abrieron como platos. La rabia volvió con más fuerza que antes. «¡Es una trampa!», gritó David. No miró al guardia. Miró a Alice, sintiéndose traicionado.
Mentirosa. Balanceó la culata del rifle y golpeó a Alice en la mandíbula. El golpe fue torpe, pero fuerte. Alice cayó hacia atrás, golpeó el suelo con fuerza y sintió el sabor de la sangre. El mundo daba vueltas. «¡Nadie se va!», David gritó, disparando 3 tiros a ciegas hacia la salida. El guardia de seguridad gritó y salió corriendo por la puerta. David corrió hacia la puerta principal y cerró el pestillo manual. Luego arrastró un pesado archivador delante de ella. Se volvió hacia la habitación, jadeando. Miró a Alice, que se limpiaba la sangre del labio. «Levántate», siseó, apuntándole con el arma a la cabeza. «Levántate y ve con los demás. Si intentas engañarme otra vez, mataré a la primera persona que vea». Alice se levantó lentamente, con la mandíbula dolorida. Palpó con la lengua el diente flojo. Miró a David, luego al personal aterrorizado y luego al tembloroso Dr. Sterling. Bajó la cabeza, volviendo a adoptar la postura de la sumisa enfermera de noche. «Está bien, David», susurró. «Lo siento». Pero mientras caminaba hacia el grupo, con la cabeza gacha, sus ojos eran duros como el pedernal. Se había acabado el tiempo de hablar. El lobo estaba despierto. El silencio que se apoderó de la UCI era más pesado que el delantal de plomo de la sala de rayos X. Era un silencio estático y sofocante, solo roto por el silbido rítmico de los ventiladores y la respiración frenética y superficial de los rehenes acurrucados cerca de la estación central de enfermeras. David los había acorralado. La doctora Sterling, Beatrice, la aterrorizada interna Jessica, otras 2 enfermeras nocturnas llamadas Chloe y Mark, y Alice, en un apretado grupo en el suelo detrás del alto mostrador. Ofrecía la ilusión de protección, pero Alice sabía que no era así. Los paneles de yeso y el laminado no detendrían una bala de 5,56. David caminaba de un lado a otro. La descarga de adrenalina que había alimentado su asalto inicial se estaba desvaneciendo, sustituida por un agotamiento nervioso y paranoico. Sudaba profusamente, se secaba los ojos con la manga de su gabardina y temblaba a pesar del calor. Cada vez que sonaba un teléfono en un escritorio lejano, se sobresaltaba y apuntaba con el rifle hacia el sonido. «¡Deja de mirarme!», le gritó a Mark, el enfermero, que solo había levantado la vista. Mark rápidamente miró al suelo. Alice se sentó un poco apartada del grupo, con la espalda apoyada en un archivador. Para los demás, parecía derrotada, encorvada, acariciando su mandíbula hinchada. En realidad, la sargento Alice Miller estaba escaneando su sector. No estaba mirando al suelo. A través de sus ojos entrecerrados, estaba cartografiando la habitación. Estaba contando pasos. Distancia a David, 3,6 metros, actualmente caminando de oeste a este. Distancia al carro de paradas, 2,4 metros a mi cielo. Distancia al Dr. Sterling, 1 metro, es inútil, un lastre. Pronto entrará en hiperventilación. Movió la mandíbula, el dolor era agudo, le distraía. Bien, el dolor le mantenía alerta, el dolor le mantenía despierta. Usó la lengua para palpar la muela floja. Habría que sacarla, pero no ahora. Afuera, el mundo despertaba a la pesadilla. Luces rojas y azules pintaban las ventanas salpicadas por la lluvia con trazos frenéticos. Los sonidos amortiguados de las sirenas y los megáfonos penetraban en el cristal. Sonó un teléfono en el escritorio de la enfermería. Era la línea interna. Sonó 10 veces antes de que David gritara frustrado y cogiera el auricular. «¿Qué?». Alice escuchó atentamente la conversación unilateral. «No quiero hablar contigo». «No, no me importa quién seas. Capitán Mike O'Connell». «Bien por usted, capitán. ¿Es usted quien mató a mi esposa?». «No». «Entonces cállese». Negociadores. Fase 1. Intentaban establecer una base, calmarlo, crear una buena relación. Alice conocía al capitán O'Connell por su reputación. Era bueno, un SWAT experimentado de la policía de Seattle, pero David estaba demasiado alterado, demasiado fuera de sí para que las tácticas de negociación estándar funcionaran rápidamente. «Quiero a los equipos de noticias», gritó David al teléfono. «Quiero que todo el mundo sepa lo que se ha hecho aquí. Tienes 1 hora para traer las cámaras o empezaré con el médico». Colgó el teléfono con tanta fuerza que la carcasa de plástico se rompió. Dirigió su mirada salvaje hacia Sterling, que soltó un gemido agudo e intentó arrastrarse debajo del escritorio. «Míralo», dijo David con desdén,
señalándolo con el cañón del rifle. El gran sanador. Mataste a mi Jenner. Ni siquiera la miraste. Estabas demasiado ocupado coqueteando con las enfermeras. Lo juro. Sterling sollozó, con las manos juntas en señal de oración. Cometí un error. Lo siento mucho. Por favor, tengo hijos. No me mates. David le dio una patada a Sterling en las costillas. No fue una patada mortal, solo cruel. Sterling se acurrucó, jadeando. Beatrice, la enfermera jefe, habló con voz temblorosa, pero valiente. Señor, por favor, está asustado. Todos estamos asustados. Ya ha dejado claro lo que quería decir. Déjenos cuidar de los pacientes. Algunos necesitan medicación. David se volvió hacia ella. Que nadie se mueva. Los pacientes pueden esperar. Mi mujer esperó 3 horas en su sala de urgencias mientras se le reventaba el apéndice. Pueden esperar. Alice observó la discusión. Beatrice era valiente, pero estaba metiendo el dedo en la llaga. Alice necesitaba tomar el control de la situación en la sala antes de que David decidiera dar ejemplo con alguien solo para descargar su frustración. Levantó lentamente la mano, como una estudiante en clase. David, dijo en voz baja. Él volvió a apuntarla con el rifle. Cállate. Te he dicho que te calles, mentirosa. Soy una mentirosa. Alice asintió, manteniendo la voz baja, obligándolo a esforzarse para oírla. Era una táctica de control. Mentí para intentar detenerte, pero ahora no estoy mintiendo. Necesito ir al baño. Era absurdo. Era mundano. Era humano. Rompió el drama de su fantasía de venganza. David parpadeó, confundido. ¿Qué? Estoy aterrorizada, David. Me hice un poco de pis cuando me golpeaste. Necesito ir al baño. Está justo ahí. Señaló un baño para el personal justo fuera del grupo de enfermeras. David la miró fijamente. Vio a una mujer tímida con la cara magullada, humillada. No vio a la guardabosques calculando ángulos. Está bien, dijo disgustado. 2 minutos. Si intentas algo, dispararé al interno. Jessica soltó un grito ahogado. Alice se levantó lentamente, apoyándose en la pierna izquierda como si estuviera lesionada. Se arrastró hacia el baño. Al pasar junto al carro de paradas, tropezó y se agarró a la bandeja metálica. «Idiota torpe», murmuró David, dándole la espalda para volver a pasearse. En esa fracción de segundo, la mano de Alice se movió a una velocidad vertiginosa. No cogió un arma. Cogió un pequeño paquete envuelto en papel de aluminio del cajón superior del carro y lo escondió en la palma de la mano. Entró en el baño y cerró la puerta con llave. No utilizó el inodoro. Abrió el grifo para tapar el ruido. Se miró en el espejo. El moratón de la mandíbula se estaba volviendo morado. Abrió la palma de la mano. Un bisturí de un solo uso, una cuchilla número 10, pequeña y afilada como una navaja. Lo desenvolvió en silencio y tiró el papel de aluminio a la basura. Se deslizó la pequeña cuchilla en la cintura de su bata, contra la parte baja de la espalda. No era gran cosa contra una R-15, pero era una opción. Miró la rejilla de ventilación del techo, demasiado pequeña. La ventana era de cristal reforzado. No había salida. Cerró el grifo y salió del baño, arrastrando los pies hasta su lugar en el suelo, retomando su pose de sumisión aterrorizada. «Mejor», se burló David. «Sí», susurró ella. «Gracias, David». Se volvió a sentar. Había completado con éxito una patrulla de reconocimiento y conseguido un arma secundaria justo bajo las narices del enemigo. El campo de batalla estaba preparado. Ahora solo tenía que esperar la inevitable escalada. Pasó 1 hora. El aire de la UCI se volvió viciado, cargado del olor a miedo, sudor, orina y el sabor metálico de la sangre de la boca de Alice. El teléfono sonaba cada 10 minutos. El capitán Unnell intentaba mantener a David hablando, pero este solo se ponía más nervioso. Los equipos de noticias no habían llegado lo suficientemente rápido para su gusto. Sin embargo, la verdadera crisis no era el hombre con la pistola, era la habitación 4. Una alarma estridente y rítmica comenzó a sonar en la habitación del señor Henderson. Beep, 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 beep. Era la alarma de desconexión del respirador. «¿Qué es eso?», gritó David, girándose en busca del origen del ruido. «Apágala». Beatrice se abalanzó hacia adelante. «Es el señor Henderson. Se le ha soltado el tubo de respiración. Si no lo arreglo, se asfixiará en cuestión de minutos». «Siéntate», rugió David, apuntándole con el rifle al pecho. «Va a morir.
suplicó Beatriz con lágrimas corriéndole por la cara. Él no tiene nada que ver con esto. Solo es un anciano con neumonía. David temblaba de indecisión. Era un marido afligido, no un asesino a sangre fría. Al menos, todavía no. El ruido lo estaba volviendo loco. Sterling estaba acurrucado en posición fetal, con las manos sobre los oídos. Inútil. Alice sabía que había llegado el momento. El bucle udal se estaba fracturando de nuevo. David estaba abrumado por los estímulos. Se levantó, esta vez sin lentitud, con determinación. «Lo haré», dijo Alice. Su voz no era alta, pero se impuso por encima de la alarma. «He dicho que te sientes». David se acercó a ella y le apretó el cañón del rifle contra el esternón con tanta fuerza que le dejó un moratón. Alice no se inmutó. Lo miró fijamente a los ojos. La máscara de enfermera nocturna sumisa se deslizó solo por una fracción de segundo, revelando el acero que había debajo. «David, ese hombre se está ahogando en sus propios pulmones en este momento. Estás enfadado con los médicos que dejaron morir a tu esposa. ¿Quieres ser el hombre que deja morir a un abuelo inocente solo porque tienes miedo?» Era una apuesta arriesgada, una enorme apuesta psicológica que desafiaba su propia percepción de sí mismo. David vaciló. La alarma era implacable. Bip, bip, bip. «Si das un paso hacia la puerta, te disparo». Gruñó, pero bajó ligeramente el rifle. «Solo voy a la habitación 4. Puedes vigilarme todo el tiempo. Puedes quedarte justo detrás de mí con el arma apuntándome a la cabeza. Pero tengo que irme ahora». Sin esperar su permiso, se dio la vuelta y caminó hacia la habitación 4. Fueron los 6 metros más largos de su vida. Sentía el calor del cañón del rifle a pocos centímetros de su columna vertebral, mientras David la seguía de cerca, murmurando maldiciones. Entró en la habitación. El señor Henderson se retorcía débilmente, con el rostro azulado. Había tosido violentamente y se le había salido el tubo del ventilador de la traqueotomía. Alice se movió con eficiencia y destreza. «No pasa nada, señor Henderson. Estoy aquí». Cogió el catéter de succión para eliminar el tapón de mucosidad que había provocado el ataque de tos. David se colocó justo a su lado, con el cañón del rifle presionando ahora el lado de su cabeza, justo encima de la oreja. Podía oler el aceite del arma, el sudor rancio de su miedo. «Date prisa», siseó David. Alice lo ignoró. Aspiró las vías respiratorias. El señor Henderson jadeó. Volvió a conectar el tubo al collarín traqueal. La máquina detectó la conexión, dio un respiro estabilizador y la alarma se silenció. El repentino silencio era desconcertante. El color del señor Henderson comenzó a volver. Abrió los ojos débilmente y miró a Alice, luego al hombre que le apuntaba con el arma a la cabeza. «No pasa nada», le susurró Alice a la paciente, acariciándole la frente con una mano. Con la otra mano, tenía que realizar una acción secundaria. Necesitaba un multiplicador de fuerza. El bisturí era el último recurso. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por los monitores. Junto a la cama había un cilindro de oxígeno portátil de alta resistencia, colocado en un soporte metálico con ruedas. Era de acero, medía aproximadamente 1 metro de altura y pesaba más de 7 kilos. Mientras se inclinaba sobre el señor Henderson para ajustarle la almohada, golpeó el soporte del cilindro con la cadera. Este traqueteó. «¡Cuidado!», espetó David, apuntándole con la pistola a la cabeza. «Lo siento. Hay poco espacio», murmuró Alice, pero el golpe había sido calculado. Había girado ligeramente el soporte. La pesada botella de acero estaba ahora a pocos centímetros de su mano derecha, con la válvula superior hacia afuera. Ya no era un equipo médico. Era un arma contundente y letal. «Está estable», dijo Alice enderezándose. «Ya podemos volver». David la agarró bruscamente del brazo y la empujó hacia la puerta. «Muévete». Volvieron a la sala de enfermeras. El ambiente había cambiado. David sintió que había perdido el control al dejarla actuar y ahora necesitaba recuperarlo. Cuando llegaron al grupo de rehenes, David empujó a Alice con fuerza. Ella tropezó con las piernas de Sterling y cayó de rodillas. «Te crees muy lista, ¿verdad?», gritó David con voz quebrada. Se inclinó sobre ella. «¿Te crees muy valiente?», dijo mientras levantaba la culata del rifle para golpearla de nuevo. «¡Crash!». El sonido provenía de las puertas principales de la UCI, detrás de la barricada de archivadores. El cristal se hizo añicos. Algo pesado se estrelló contra el marco metálico. La policía estaba entrando en acción. Una distracción,
David se giró hacia las puertas, gritando presa del pánico, y disparó 2 veces al azar contra la barricada. Fue prematuro. La brecha no estaba lista. Solo era ruido para desconcertarlo, pero fue suficiente. Mientras David estaba de espaldas, distraído por el ruido de la puerta, Alice no se acobardó. No lloró. Se puso en cuclillas, con los músculos tensos como alambres de alta tensión. Llevó la mano a la parte baja de la espalda y envolvió con los dedos el mango de plástico del bisturí número 10. Miró la distancia que la separaba de David. 2 metros, demasiado lejos para la hoja. Necesitaba acortar la distancia o conseguir un arma más grande. Sus ojos se posaron en el carro de paradas cerca del baño y luego volvieron al pasillo que conducía a la habitación 4. El ruido en la puerta se detuvo. David se giró rápidamente, respirando con dificultad, con los ojos recorriendo la habitación, buscando un objetivo en el que descargar su terror. Apuntó con el rifle directamente a Jessica, la joven interna. «Están intentando engañarme», gritó. «Se lo dije, les dije que mataría a alguien». Su dedo apretó el gatillo. Alice supo que se había acabado el tiempo. El juego lento había terminado. Se impulsó contra el suelo y se lanzó, no hacia David, sino hacia el carro de paradas. «¡Eh!», gritó, con un rugido de Ranger destinado a atraer el fuego. David se sobresaltó y apartó el rifle de Jessica hacia el objetivo en movimiento. Alice se deslizó por el linóleo como un jugador de béisbol, robando la base, deslizándose detrás del pesado carro de paradas justo cuando David disparaba. ¡Bang! 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 3 balas impactaron en el carro de paradas. El metal chispeó, las botellas se hicieron añicos. La unidad de desfibrilador de la parte superior explotó en una lluvia de plástico y chispas. Alice sintió una línea de fuego abrasadora en su bíceps izquierdo, un rasguño. «Te mataré», rugió David, amartillando su rifle y avanzando hacia el carro. Alice se acurrucó detrás del carro destrozado. Estaba sangrando. Estaba en desventaja y acababa de pintar un blanco gigante en su espalda. Pero sonreía porque David había cometido un error táctico fatal. Había acortado la distancia. Ahora estaba dentro de la zona de muerte y se había olvidado del tanque de oxígeno que había en el pasillo detrás de él. Agarró el bisturí. «Vamos, David. Solo 3 pasos más». El aire de la sala olía a cordita y plástico quemado. El silencio que siguió a los disparos resonaba como una presión física contra los tímpanos. David apartó de una patada un trozo del desfibrilador destrozado y sus botas crujieron sobre los escombros. Gritaba obscenidades incoherentes, arrastrando el cañón del AR-15 hacia el hueco detrás del carro de paradas donde Alice había desaparecido. «Sal, sé que estás ahí. Te meteré una bala en las tripas y veré cómo te desangras». Alice estaba acurrucada en cuclillas, con la espalda apoyada contra el frío acero del carro. El gris de su brazo ardía como un hierro candente. La sangre caliente empapaba su manga verde azulada. Su corazón no latía aceleradamente. Latía con una cadencia pesada y deliberada. Boom, boom, boom. No miró la herida. Visualizó la anatomía del hombre que se le acercaba. Diestro, paso inestable, visión de túnel. Espera una víctima acobardada. Espera una enfermera. David dobló la esquina del carro, con el rifle en alto. «Te encontré». Nunca terminó la frase. Alice no se levantó. Explotó hacia arriba y hacia afuera. No fue a por el arma, fue a por el espacio que ocupaba el arma. Su mano izquierda, la herida, golpeó el cañón del rifle, empujándolo hacia arriba y hacia la derecha. El calor del cañón le quemó la palma, pero apretó con fuerza, bloqueando el codo. ¡Bang! Una bala descargada por negligencia se estrelló contra la baldosa del techo, cubriéndolos a ambos de polvo blanco. Al mismo tiempo, Alice golpeó con su hombro derecho el plexo solar de David. No fue un empujón. Fue un impacto cinético diseñado para detener a un combatiente que cargaba contra ella. David, que no esperaba resistencia, se dobló hacia adelante con un grito gutural. Sin embargo, era grande, pesado y estaba impulsado por una rabia psicótica. No cayó. Rugió, soltando su mano izquierda de la culata del rifle para arañar la cara de Alice. Sus dedos se clavaron en sus ojos, dejándola ciega. «¡Quítate de encima!», gritó, retorciéndose. Alice no se asustó. No podía ver, pero podía sentir. Sintió la flexión de su muñeca. Sintió los tendones de su antebrazo. Todavía sostenía el bisturí en su mano derecha. No lo utilizó.
No apuntó a la garganta. Enganchó la hoja en la gruesa tela de la manga de su gabardina, clavándola en el músculo de su antebrazo, lo suficientemente profundo como para provocar una respuesta de retroceso. David gritó y tiró del brazo hacia atrás. Alice aprovechó el impulso, giró sobre su pie trasero y ejecutó un lanzamiento de cadera que no había utilizado desde la sala de lucha libre de Fort Benning. Aprovechó el peso de él en su contra y torció el cañón del rifle, que aún sostenía, para golpear su cuerpo. Los pies de David se separaron del suelo. Cayó sobre el linóleo con un golpe sordo que sacudió los soportes de suero cercanos. El rifle se soltó y rodó por el suelo hacia el aterrorizado Dr. Sterling. «¡Pégale una patada!», gritó Alice con voz atronadora. Sterling se quedó paralizado, mirando el arma. David se levantaba con sangre goteando de la nariz y los ojos desorbitados. Buscó en su bota un cuchillo de caza. Alice no dudó, no esperó a que lo sacara. Dio un paso y le impidió alcanzarlo. Una rodilla en el nervio peroneo común de su muslo lo hizo caer de rodillas. Antes de que pudiera recuperarse, ella se colocó detrás de él. Su brazo, el que sangraba, se enroscó alrededor de su cuello. El estrangulamiento trasero desnudo fue de libro, fue perfecto. Ella entrelazó sus manos, apretó, cortó las arterias corruptas. David se retorció, le arañó el brazo, rasgándole la tela de la bata y clavándole las uñas en la herida. Alice apretó los dientes y enterró la cara en la parte trasera de su gabardina para protegerse los ojos. «Deja de luchar», le susurró al oído. No era una amenaza, era una orden. «Duerme, David, solo duerme». El personal observaba paralizado por el asombro. No estaban viendo una lucha, estaban viendo la ejecución de una técnica. La forma en que Alice se movía no era una defensa frenética, era una geometría fluida y violenta. La lucha de David se ralentizó. Sus manos se quedaron flácidas. Sus piernas patearon una vez, dos veces, y luego se relajaron. Alice mantuvo la llave durante 5 segundos más en 23:45 para asegurarse de que quedara inconsciente. Lo soltó. Él se desplomó boca abajo sobre las baldosas, roncando suavemente. Alice se puso de pie. Ahora jadeaba. Su cabello se había soltado del moño y le caía en mechones revueltos alrededor de la cara. La parte superior de su bata estaba rasgada en el hombro, dejando al descubierto no solo la herida, sino algo más. En su deltoide superior, revelado por la tela rasgada, había un tatuaje. No era una mariposa ni una flor. Era un pergamino de tinta negra descolorida que envolvía un cuchillo de combate Fairbairn Sykes y una etiqueta que decía Ranger. Miró al pistolero inconsciente, luego miró al personal. El Dr. Sterling la miraba con la boca abierta. Beatrice se agarraba el pecho. «Aseguren el arma», dijo Alice, señalando el rifle cerca de Sterling. Su voz era plana, desprovista de emoción. El interruptor se había accionado. «Yo», tartamudeó Sterling, «no toques el gatillo. Cógele por la correa. Ponlo ahora mismo sobre la mesa». Sterling se apresuró a obedecer. Alice cogió un rollo de esparadrapo del suelo. Se arrodilló sobre la espalda de David, le tiró de las manos hacia atrás y le ató las muñecas con tanta fuerza que le cortaba la circulación. Solo entonces se dejó caer contra el carro de paradas, agarrándose el brazo sangrante. «Código plata despejado», dijo a la sala en silencio. «Que alguien le diga a la policía que ya puede entrar». La irrupción, cuando finalmente se produjo, fue anticlimática. Las puertas barricadas fueron derribadas. No se utilizaron granadas aturdidoras. El capitán Unnell había oído el «todo despejado» de la línea interna que Beatrice finalmente había contestado, pero el equipo SWAT entró con letal eficacia. Manos de la policía, que vea las manos. 6 agentes fuertemente blindados irrumpieron en la sala, con los rifles en alto y los láseres atravesando el polvo. Se encontraron con una escena que no tenía sentido. El pistolero yacía inconsciente en el suelo, atado de pies y manos. Los rehenes estaban acurrucados en un rincón, a salvo, y la persona hostil, la que estaba de pie junto al pistolero, era una mujer menuda con una bata empapada de sangre, que con calma se aplicaba un vendaje compresivo en el brazo con los dientes y una mano. «Suelta la cinta», le gritó el oficial al mando a Alice. Alice no se inmutó. Escupió el extremo de la cinta, se aseguró el vendaje y levantó lentamente las manos.
Se puso de pie con los pies separados a la altura de los hombros y la barbilla levantada. El sospechoso está asegurado, dijo. Tiene una contusión en el lóbulo frontal por la caída y un intervalo hipóxico por el estrangulamiento. Necesita una tomografía computarizada antes de ser fichado. El oficial al mando parpadeó detrás de su visera. Bajó ligeramente el rifle. ¿Quién eres? El capitán Unnell entró detrás de la pila. Era un policía veterano de pelo gris que lo había visto todo. Miró al pistolero, luego al médico aterrorizado que temblaba en un rincón y por último a Alice. Vio la bata rasgada, vio el tatuaje, vio la mirada perdida que reconocía de su propia época en los Marines. ¿Médico?, preguntó O'Connell, señalando su brazo. ¿Enfermera?, corrigió Alice. ¿Exmiembro del 75? O'Connell dejó escapar un silbido. ¿Ranger? No me extraña que parezca un pretzel. ¿Estás bien, Ranger? Estoy bien. Mi paciente de la habitación 4 necesita que le vuelvan a succionar. ¿Puedo ir? Es usted una escena del crimen, señora. Tiene que prestar declaración. Mi paciente, insistió Alice, endureciendo la voz, está vivo porque yo lo mantuve así. Voy a comprobar sus constantes vitales. Bajó las manos y pasó junto al equipo SWAT. Los hombres fuertemente armados se apartaron para dejarla pasar. Mientras examinaba al señor Henderson, que estaba despierto y la miraba con los ojos llorosos y agradecidos, la adrenalina finalmente comenzó a desaparecer. Le empezaron a temblar las manos. El dolor en su brazo se intensificó. Elder Sterling había recuperado la voz. Estaba de pie junto a O'Connell, tratando de alisar su bata arrugada. Era un caos total. Sterling decía con una falsa bravuconería en la voz. Intenté razonar con él. Lo mantuve hablando. Creo que realmente logré calmar la situación hasta que ella lo atacó. Honestamente, ella nos puso a todos en peligro. Es inestable. Beatrice, la enfermera jefe, dio un paso al frente. Era una mujer que no le temía a nada, ni siquiera a los médicos. «Cierra la boca, Harrison», dijo Beatrice. Su voz resonó por toda la sala. La habitación se quedó en silencio. «Disculpe», jadeó Sterling. «Te orinaste en los pantalones y lloraste», dijo Beatrice, señalando con el dedo su bata mojada. «Le ofreciste ayudarlo a encontrarnos si te dejaba ir. Te oí. Todos te oímos». Se volvió hacia el capitán Unnell. «Esa mujer», señaló a Alice, que estaba limpiando la cara del señor Henderson, «es la única razón por la que no estamos todos muertos». Se interpuso 2 veces en la línea de fuego. Recibió una bala y lo derribó con sus propias manos. Mientras este cobarde, señaló a Sterling, intentaba arrastrarse debajo de un escritorio. O'Connell miró a Sterling con desprecio manifiesto. «¿Es eso cierto, doctor?» Sterling se sonrojó. Yo seguía el protocolo. La supervivencia es... «Sacadlo de aquí», ordenó O'Connell a sus agentes. «Tomadle declaración fuera. No quiero que contamine mi escena del crimen». Mientras Sterling era escoltado fuera, intentaba recuperar su dignidad. Alice regresó a la sala de enfermeras. Parecía agotada, pequeña. La asesina gigante había desaparecido. La cansada enfermera de noche había vuelto. «¿Alice?», preguntó Beatrice en voz baja. Alice levantó la vista. «Siento lo del carro de paradas, Beatrice. Rellenaré el formulario de solicitud para uno nuevo». Beatrice empezó a reír. Era una risa histérica y entre sollozos. Abrazó a Alice, ignorando la sangre y el sudor. «Idiota. Eres una idiota maravillosa y loca. Puedes romper todos los carros del hospital». Por fin había dejado de llover en Seattle, y una pálida luz solar había sustituido a la lluvia, aunque no bastaba para calentar el frío húmedo de la ciudad. Habían pasado 2 semanas desde el incidente en el St. Jude's Memorial, pero el hospital seguía vibrando con una extraña energía nerviosa. Las cicatrices físicas de aquella noche se estaban desvaneciendo. Los agujeros de bala en la pared de yeso de la UCI habían sido rellenados y pintados con el mismo color beige estéril. Los cristales rotos de las puertas principales fueron reemplazados por paneles reforzados, pero la topografía psicológica de la sala había cambiado para siempre. Alice Miller estacionó su sedán oxidado en la esquina más alejada del estacionamiento de empleados. Se sentó un momento, con el motor encendido mientras se enfriaba, agarrando el volante. Su brazo izquierdo estaba rígido. Las heridas causadas por las balas del AR-15 eran limpias, solo rasguños, según el médico de urgencias que le había cosido, pero le dolían cada vez que bajaba la presión barométrica. Se ajustó la manga larga de su camiseta térmica.
Ahora la llevaba debajo de la bata, no solo para abrigarse, sino para cubrir el vendaje y la tinta que había provocado mil susurros. Respiró hondo, inhalando el olor a pavimento mojado y gases de escape, y salió. Era la hora del turno de noche. Entrar en el hospital le produjo una sensación diferente. Antes había sido un fantasma, deslizándose por los pasillos sin ser vista. Ahora las miradas la seguían. Cuando pasó su tarjeta por la entrada del personal, el guardia de seguridad, un tipo nuevo, un ex policía corpulento, se enderezó. No se limitó a asentir. Le hizo un gesto respetuoso con la cabeza. «Buenas noches, señora», dijo. «No Miller, no enfermera, señora». «Buenas noches», murmuró Alice, manteniendo la cabeza gacha. El trayecto en ascensor hasta la UCI fue solitario. Un breve respiro antes de la tormenta. Cuando las puertas se abrieron en la cuarta planta, el ruido la golpeó. No era el habitual zumbido silencioso del turno de noche, sino un bullicio de actividad. Caminó hacia la sala de enfermeras. La dinámica de la sala se había invertido. El Lord Harrison Sterling se había ido. Su ausencia dejó un vacío que se llenó rápidamente con una sensación de alivio colectivo. Beatrice estaba en el mostrador principal, sepultada bajo una montaña de papeleo. Levantó la vista cuando Alice se acercó. Beatrice parecía cansada, con los ojos enrojecidos, pero cuando vio a Alice, su rostro se suavizó. «Has vuelto», dijo Beatrice, casi sorprendida. «El alquiler vence el día 1», respondió Alice, dejando caer su bolso en un rincón. «Y me quedan 3 turnos en este periodo de pago». «Alice, sabes que puedes tomarte una baja remunerada si lo deseas», insistió la administración. «Protocolo de trastorno por estrés postraumático». Alice soltó un pequeño bufido seco. «No tengo TPT por hacer mi trabajo, Beatrice. Tengo facturas que pagar. Déjame trabajar». Beatrice dudó y luego deslizó una carpeta por el mostrador. «Habitación 4. El señor Henderson será dado de alta mañana por la mañana. Ha estado preguntando por ti cada hora». Alice se dio la vuelta para marcharse, pero las puertas dobles del ala administrativa se abrieron de par en par. El señor Vance, el administrador del hospital, entró flanqueado por 2 hombres con trajes caros que parecían claramente abogados corporativos. Vance era un hombre que sudaba con facilidad, y en ese momento su frente brillaba. «Sarah Miller», llamó Vance con voz atronadora y fingida cordialidad. Justo la mujer a la que esperábamos encontrar. Toda la sala de enfermeras se quedó en silencio. Las otras enfermeras, Chloe, Mark y la nueva contratada, fingieron seguir trabajando, pero sus oídos estaban prácticamente girando como antenas de radar. Alice se detuvo. No se giró del todo, solo inclinó el cuerpo. «Señorita Miller, estos caballeros son de gestión de riesgos y asuntos legales», dijo Vance, señalando a los trajes. «Y tenemos noticias. Buenas noticias». Sacó un grueso sobre del bolsillo de su chaqueta. «En primer lugar, la Junta del Hospital ha votado por unanimidad concederle la Medalla al Valor de St. Jude. El próximo jueves habrá una ceremonia. El alcalde quiere estar presente. Noticias locales, todo lo que conlleva». Alice se quedó mirando el sobre. No lo cogió. Y Vance continuó. «Le ofrecemos un ascenso, directora de seguridad y preparación para emergencias. Es un trabajo de oficina, Sr. Miller. 6 cifras. Se acabaron las vacinillas. Supervisaría los nuevos protocolos para tiradores activos». La sala contuvo la respiración. Era el billete dorado, el paracaídas dorado que la sacaría del trabajo pesado. Alice miró a Vance, luego a los abogados, que la observaban con recelo, como si fuera a romperles el cuello si hacían un movimiento brusco. Habían leído el informe policial. Sabían lo que le había hecho a un hombre de 220 libras con gabardina. «No», dijo Alice. Vance parpadeó. «Lo siento. No quiero una medalla. No quiero una ceremonia. Y desde luego no quiero sentarme en un escritorio a redactar protocolos que nadie lee. Pero el sueldo, señor Vance». Alice interrumpió su voz, bajando una octava, convirtiéndose en ese instrumento frío y preciso que había utilizado durante el asedio. «No lo hice por el hospital. No lo hice por usted. Lo hice porque había una amenaza en mi sector y la neutralicé. Si me pone en un escenario, me iré. Si intenta convertirme en una mascota, renunciaré». Uno de los abogados se inclinó y le susurró algo al oído a Vance. Vance palideció. «¿Qué hay del Lord Sterling?», preguntó Alice. «Es la única noticia que me importa». Vance carraspeó incómodo. «Sí.
Bueno, la investigación interna combinada con las conclusiones de la policía sobre la esposa de David fue condenatorio. Los privilegios del Dr. Sterling han sido revocados de forma permanente. La Junta Médica está revisando su licencia en este momento. Se enfrenta a cargos por negligencia criminal. Bien, dijo Alice. Entonces hemos terminado. Le dio la espalda al trabajo de 6 cifras y a los trajes. Se alejó hacia la habitación 4. Detrás de ella oyó a Vance balbucear. Pero se está marchando. Déjala ir. La voz de Beatriz cortó como un bisturí. Tiene trabajo que hacer y, francamente, señor Vance, usted se interpone en su camino. Alice entró en la habitación 4. Las luces estaban atenuadas. El señor Henderson estaba sentado en el sillón reclinable, con un aspecto mucho mejor que el hombre de cara azul que se ahogaba con sus propios fluidos hacía 2 semanas. Tenía buen color y respiraba con regularidad. Pensaba que a estas alturas ya dirigirías el lugar. El anciano esbozó una sonrisa que arrugó su rostro curtido. No es mi estilo, dijo Alice, cogiendo el manguito del monitor de constantes vitales. El brazo, por favor. El señor Henderson extendió el brazo. Observó cómo trabajaba. Sus movimientos eran los mismos de siempre, eficientes, suaves, rítmicos, pero él vio la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos escaneaban constantemente las esquinas de la habitación, incluso ahora. «Sabes», dijo en voz baja, «mi nieto está en los Marines, en Camp Pendleton». Alice se detuvo y miró la lectura digital. «Buena unidad. Me habló de los Rangers», continuó Henderson. «Dijo que son los que derriban la puerta para que todos los demás puedan pasar. Dijo que no les gusta hablar de ello». Alice le quitó el manguito. «Su nieto habla demasiado. Quizás. Pero también dijo que cuando un lobo se retira, no se convierte en una oveja. Simplemente se convierte en un perro pastor. Se sienta en la colina y vigila». Alice se detuvo. Miró al anciano. Por un momento, la máscara se deslizó. El agotamiento, el dolor de 1000 tiroteos pasados, la carga de ser la única en la sala que sabía lo rápido que podía llegar la violencia. Todo se reflejaba en sus ojos. «Se está solo en la colina, señor Henderson», susurró. «Lo sé». Él extendió la mano y le acarició la mano con sus dedos temblorosos y como de papel. «Pero las ovejas duermen tranquilas, porque tú estás ahí. No lo olvides». Alice le apretó la mano. Era un ancla que le daba estabilidad en un mundo que a menudo parecía girar fuera de control. «Duerma un poco», dijo ella con la voz ligeramente entrecortada. «Estaré justo afuera». Salió de la habitación y ocupó su puesto en el pasillo. El hospital se había acomodado a su ritmo nocturno. Las pulidoras de pisos zumbaban en la distancia. Los ascensores sonaban suavemente. Chloe, la joven enfermera que solía burlarse del silencio de Alice, pasó por allí llevando una bandeja con medicamentos. Se detuvo. «Hola, Alice. Sí, tengo un paciente en las 7. Es grande, está confuso y es agresivo. Me da un poco de miedo entrar sola». En otros tiempos, Chloe habría preguntado a Mark. Habría preguntado a seguridad. Nunca le habría preguntado al ratón. Alice se apartó de la pared. Se ajustó la bata y enderezó los hombros. El dolor en el brazo seguía ahí, un dolor sordo, pero solo era ruido. «Te cubro las espaldas», dijo Alice. «¿Qué?», preguntó Chloe. «Te cubro las espaldas», corrigió Alice. «Vamos». Caminaron juntas por el pasillo. Alice Miller, la enfermera de noche, el fantasma, la guardabosques. Ya no buscaba una guerra, no buscaba la redención. Había encontrado algo mejor. Había encontrado un perímetro que defender y que Dios ayudara a cualquiera que intentara traspasarlo. Las puertas automáticas al final del pasillo se cerraron con un silbido, sellando la sala durante la noche. El silencio volvió, pero ya no era pesado, era seguro. A menudo pasamos cada día junto a personas, el conserje callado, la cajera tímida, la enfermera agotada, y damos por sentado que conocemos su historia. Confundimos la arrogancia con debilidad y la amabilidad con sumisión. Pero la historia de Alice nos recuerda que la verdadera fuerza no necesita anunciarse. Espera el momento en que se la necesita. El personal de St. Jude aprendió por las malas que la persona más peligrosa de la sala no siempre es la que tiene la voz más fuerte, sino la que está entrenada para acabar con el ruido. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Alice? ¿Habrías arriesgado tu vida por personas que te trataban mal? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia de héroes ocultos y karma instantáneo,
Dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Y no olvides suscribirte y pulsar el icono de la campana para no perderte ninguna historia. Gracias por vernos y cuídate.